Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Acaba de finalizar la que se convierte automáticamente en la mejor carrera del año. Ya simplemente las 19 primeras vueltas fueron más entretenidas que toda la temporada 2023 en conjunto. Una auténtica locura pura. Fórmula 1, qué apasionantes son las citas con condiciones cambiantes, y aquí las tuvimos además en varias ocasiones. Comenzó en seco, empezó a llover, instantes después se volvió a secar a continuación y volvió esta vez a diluviar hacia el final de la carrera, dando mucha incertidumbre a las 72 vueltas a las que estaba programado este Gran Premio de los Países Bajos. Divertidísimo para nosotros desde fuera, eso sí, pero una tortura tanto para pilotos encima en Zandvoort, que no le hace falta alicientes para que el desafío ya sea mayúsculo de por sí, como para ingenieros desde el muro, como para mecánicos que constantemente todos debían estar preparados para lo que se podía venir a continuación, anticipando a poder ser la jugada. Debías estar ahí, en los momentos clave, aprovechando las oportunidades que surgieron, aunque no era sencillo. Lo fácil, al contrario, era fallar. Quien se adaptó mejor fue beneficiado con un resultado brillante, quien no, condenado a pensar en el siguiente Gran Premio. Sorprendentemente, no fue marcado, a pesar de esas dantescas condiciones, por demasiadas banderas amarillas, virtual safety cars, banderas rojas, accidentes, para lo que podía y debería haber sido. Lo que nos habla de, a la hora de la verdad, el nivel actual de la parrilla, que es altísimo. Intensidad y concentración máximas. Al que no parece perturbarle nada es a Verstappen, como de costumbre. Esto ya es enfermizo. Le da igual que no tuviera la estrategia ideal a la llegada inicial de la lluvia y entrara una vuelta tarde, metiéndole en todo el tráfico, 13º a 15 segundos de la cabeza, que diluvie, que se seque, que haya relanzada bajo safety car, sin safety car, da igual todo, como si sale desde el pit lane. Da una sensación de seguridad tal que, sobre todo en este tipo de condiciones, marca la diferencia para afrontarlas con confianza. Que dé igual lo que suceda, voy a enfrentarme a ello y voy a ganar aún así. Su superioridad ha vuelto a ser insultante en todo tipo de condiciones, beneficiado además por la autoeliminación de los supuestamente el viernes que tenían más ritmo detrás de Red Bull, que era McLaren y Mercedes, y una estrategia prioritaria por parte de Red Bull sobre Checo Pérez, cuya sorpresa es cero, para analizarle un undercut al mexicano y evitar el encontronazo en pista entre ambos. Pero era lo mismo, si le adelantaba en boxes, si le adelantaba en pista, la superioridad tal que al final le iba a adelantar con suma facilidad. El binomio RB19 Verstappen volvió a mostrar su supremacía. Algo lo hará en el futuro, pero de momento nada le hace bajar de ahí. Ni el Gran Premio más desafiante de toda la temporada. 9ª victoria consecutiva, iguala el récord de Sebastian Vettel, que puede ser derrotado la semana que viene en el Gran Premio de Italia, y nada nos indica que no vaya a ser así. Supuestamente no le interesaba, no quería oír hablar de ese récord, y bueno, hace como que no le interesa, ¿no?, ese tipo de cosas, pero se puede ver en la celebración que ha hecho con sus dedos un 9, que obviamente lo tiene muy presente y que lo desea, que lo quiere aplastarlo, quiere todo para él y dejar nada a sus rivales. Checo Pérez completa una carrera con conclusiones muy positivas individualmente y por lo que le han querido felicitar desde el muro, pero cuyo resultado sabe a poco ese cuarto puesto final por lo que podía haber sido. Tuvo unos sólidos primeros metros donde comenzó a llover y la previsión que le dieron era de que iba a aumentar esa lluvia en las siguientes vueltas, en los siguientes minutos, leyendo el mexicano a la perfección el posible estado de la misma próximamente y adaptándose a esas condiciones, tomando decisiones, pidiendo él entrar tras la primera vuelta, llevando el liderato de la estrategia ideal de este Gran Premio de los Países Bajos. Él fue el que marcó el camino, esa brillante decisión le opó del 7º puesto, el que partía al liderato. Sí, al liderato. El limitante de su clasificación desaparecía, aunque todavía quedaba mucha carrera por delante y obstáculos que sobresaltar, que como hemos visto han sido mayúsculos, así que no se podía confiar. Le pidieron administrar para poder alargar unos intermedios que conforme se secaba la pista se iban destrozando, algo completamente normal, además anunciándose más lluvia.
había que mantenerlos vivos por si acaso había que mantenerlos en el tiempo durante más vueltas. Max demostró en ese punto una gran superioridad, acercándose hasta los 3-4 segundos, y al ver que la amenaza de lluvia se disipaba, decidieron parar a por el neumático de seco, dando el equipo prioridad a Max. Sorpresa, repetimos, 0. La prioridad es y ha sido siempre Max. Además, el ritmo del holandés era superior, no era contra él con el que competía realmente, era afianzar con la mayor comodidad posible el segundo lugar, y Red Bull evitó con ello un adelantamiento en pista. Tras estabilizarse la carrera con los blandos, me gustó muchísimo el ritmo que demostró Checo. No era el de Max, pero tampoco la diferencia que vimos en el Gran Premio de Bélgica, por ejemplo, más normal, dentro de una diferencia que puede haber entre dos pilotos que además son compañeros de equipo, estando tras 52 vueltas a 6,9 segundos del piloto holandés. Se anunciaba el diluvio universal, y Checo volvió a estar muy hábil y valiente para con la predicción que le estaban dando, y viendo la situación en pista en la vuelta anterior y cómo se estaba acercando a la recta principal, tomar la decisión de parar. El problema es que fue comunicado tarde y Red Bull no estuvo reactiva para preparar con inmediatez, con rapidez, los neumáticos intermedios, lo que costó tiempo en esa parada. Pero el envite, el punto crítico donde podía perder el segundo puesto, como les pasó a otros, dinamitar por completo su gran premio, estaba salvado, estaba completamente salvado. El segundo puesto era suyo, con más de 6 segundos respecto a Alonso. Se había tomado la decisión ideal a pesar de, por las circunstancias, no estar los neumáticos listos y por ende perder tiempo en esa parada. Pero el diluvio llegó, había que agarrarse al asfalto como se podía, hasta que seguramente la FIA decidiera sacar bandera roja. En el momento más crítico, Checo se vio sorprendido por la llegada masiva de agua, teniendo un aquaplaning, perdiendo el coche en la primera curva. Error ahí del mexicano que le hizo perder el segundo lugar en favor de Alonso, y posteriormente decidieron en la siguiente vuelta volver a parar para colocar los neumáticos de lluvia extrema, ya que la pista estaba impracticable. Había que ir con pies de plomo en ese momento donde todos empezaron a salirse, intentar aguantar como se podía, y en esa entrada a boxes había un charco enorme. Volvió a tener aquaplaning al frenar para poner el limitador, tocando levemente el muro y pasándose en 0,8 km/h la velocidad que estaba limitada a 60, con la consiguiente sanción y penalización de 5 segundos. Por suerte para Checo, ahí justamente salió la bandera roja, porque si no habría tenido que relanzar la carrera fuera del podio. Justamente salió en su parada por el accidente de Zhou, contando las posiciones para la resalida de la vuelta anterior, donde era tercero. Intentó atacar a Fernando en la relanzada y abrir hueco con Gasly, esos 5 segundos que tenía que cumplir de penalización al cruzar por la línea de meta, pero no fue posible y se tiene que conformar con ese cuarto lugar. Me gustó mucho su ritmo en condiciones estables, con los neumáticos de seco, incluso también con los intermedios, que fueron un gran desafío por además las temperaturas, donde Checo había sufrido mucho con anterioridad. Es un paso adelante. Esto poco tiene que ver a lo que vimos, repetimos, por ejemplo, en el Gran Premio de los Países Bajos. Su valentía y adaptabilidad a la hora de tomar decisiones, donde acertó de lleno, fue el mejor en ese sentido, que le valieron para asentarse con contundencia en el segundo lugar y ponerse momentáneamente en el primero. Una lástima que Red Bull no tuviera preparadas las gomas, al ser una llamada tardía, costó tiempo. Si esto no hubiera ocurrido, pues podía haber salido, a pesar del error, a pista por delante de Alonso, y luego esos dos errores, esos dos contratiempos que tuvo el mexicano cuando la pista estaba en peor estado. Tanto el trompo como la infracción en el límite de velocidad que tiraron por la borda el gran trabajo anterior, unas 60 primeras vueltas que habían sido prácticamente perfectas. Vamos a proseguir con Fernando Alonso, que ha sido nombrado el piloto del día, y no es para menos. Vaya exhibición la del piloto asturiano, la 33, nunca estuvo tan cerca como en el día de hoy. Salida espectacular como perro viejo, pasando a Albon y Russell de una tacada, una acción para enmarcar en la tercera curva, en la peraltada por el interior. Luego no estuvieron tan reactivos parando en la vuelta número 3, pero como aguantó mientras tanto, pasando también a Norris y achuchando a Max. Fue una delicia cómo afrontó esas dantescas condiciones con neumáticos slicks, con neumáticos de seco, cuando el resto estaba sufriendo.
Él lo hacía, pero con una sonrisa debajo del casco. Llegó a salir 15º tras su primera parada, pero en la vuelta número 10 ya estaba quinto de nuevo. Pasó a Gasly poco después y a Zhou muy pillo en la salida de boxes cuando todos colocaron los neumáticos de seco y el chino estaba sufriendo más de la cuenta por cazar los medios a comparación de los blandos que tenía Fernando, y lo aprovechó para colarse y que no le hiciera perder más tiempo. Ahí se sentó en el tercer puesto, que Aston Martin casi se lo arrebata con una segunda parada desastrosa donde la pistola no funcionó, pero lo consiguió recuperar rápidamente. Ni Ferrari, ni Alpine, que son los pilotos que estaban por detrás, ni Gasly, ni Sainz, ni Ferrari, ni Alpine eran rivales hoy, que eran los pilotos que estaban por detrás, y aprovechó el error de Checo para afianzarse en un segundo lugar que ya no soltó hasta la línea de meta. Claro, esa bandera roja, estando en segundo lugar, teniendo una relanzada a muy poquitas vueltas, en condiciones complicadas, dio esperanzas de una posible intentona por la victoria, pero que obviamente no era posible porque Max estaba en su propio mundo. Daba igual si eran secos, si eran mojados, sea como sea, son imbatibles actualmente. La 33 tendrá que seguir esperando, pero vuelve al tan ansiado podio, muy necesario internamente para recuperar la confianza tras las dificultades de estas últimas semanas. Lo que hemos visto es la enésima confirmación del estado de forma de Fernando, es superlativo, nivel top. Su experiencia le hace pasar incluso a un nuevo nivel de competitividad y el avance de Aston Martin. Quiero ser realista con respecto a esto. Hay que esperar. Mercedes y McLaren, que eran los rivales hoy por el podio, que son los equipos más en forma actualmente en esa parte de la parrilla, la pifiaron y no vimos realmente su verdadero potencial, como sí que lo pudimos ver, por ejemplo, en el día de ayer, pero la fortaleza, sin mirar al resto, que han demostrado ellos individualmente, invitan al optimismo. Pueden haber vuelto a la lucha por los podios, al menos no mirarlos de una forma tan lejana. Como mínimo hay un avance que esperemos en 7 días, en condiciones más normales, se confirme. Se lleva también la vuelta rápida, ese puntito extra que hace recortar puntos a Checo Pérez en el Mundial de Pilotos y sobre todo ampliar su diferencia con respecto a Lewis Hamilton, que es el objetivo de aquí a final de temporada, intentar aguantar en ese tercer puesto. Stroll, sinceramente me acabo de enterar de que estuvo compitiendo en la carrera. No, es que entró en la vuelta 5. Tú imagínate dar 3 vueltas con neumático de seco, con el suelo mojado. Hicieron la peor estrategia inicial de toda la parrilla, lo que le condenó. Luego, por el ritmo que tenía hoy en la MR23, pudo ir avanzando, pero no fue suficiente ni para alcanzar la zona de puntos. Vamos al garaje de Alpine, que están de celebración. Gasly es otro de los pilotos del día. Qué solidez la que ha demostrado el piloto francés. Llevó la misma brillante estrategia que Checo Pérez, maximizando cualquier opción que tuviera, entrando tras la primera vuelta, pasando del 12º al tercer lugar provisional, limitando los daños de un mediocre desempeño de la 523 en mojado ayer. Clasificación en el largo plazo y en seco, que fue la mayoría de la carrera, su ritmo tanto individual como en conjunto de Alpine fue mucho más fuerte. No tuvo nada que ver con lo que vimos ayer, tuvo más que ver con lo que vimos el viernes. Ya demostraron que esto podía llegar a suceder. No el podio, pero sí mostrar esa fortaleza con respecto a los que ha tenido que pelear en el día de hoy. Aprovechando esa debilidad de Ferrari que ha demostrado aquí, eran superiores a ellos, y los errores de McLaren, Mercedes y finalmente la sanción de Checo Pérez para alcanzar el podio. Ni una sanción de 5 segundos por exceso de velocidad lo consiguió frenar. Fue extremadamente hábil, se buscó su recompensa y fue a por ella con decisión, aguantando como un toro, con la ilusión de que pudiera llegar un resultado como este. Mucho mérito a su carrera. Ocon entró en la tercera vuelta intermedia, la estrategia ni buena ni desastrosa, podríamos decir, le obligó, eso sí, a pasar en pista. Lo que pudo hacer, su ritmo era bueno, pero recordemos que partía en 17º lugar, un lastre imposible de poder recuperar, y que la estrategia, como a su compañero, no neutralizó. Me alegro mucho de que consigan este magnífico resultado en un momento de mucha necesidad para Alpine. Carlos Sainz vuelve a salvar los muebles para Ferrari, otro día más consiguiendo un 5º lugar que, dado el desempeño del SF23, es infinitamente más de lo que realmente merecen. Era un coche
de zona media este fin de semana, de no entrar ni siquiera en los puntos. Supo aprovecharse de forma súper inteligente de todas las desgracias ajenas, sumado a un coche al que le estuvo sacando petróleo durante las 72 vueltas, y una estrategia que no lastró, fue buena, con los neumáticos de seco incluso podríamos decir, le permitió poder llegar a colocarse momentáneamente tercero. Poco le duró, el ritmo del SF23 estaba para lo que daba, pero Carlos lo maximizó. Carrera Made in Carlos Sainz, de esas a las que nos ha tenido muy acostumbrado a lo largo de toda su carrera deportiva. Concentrado, como una hormiguita construyendo su carrera, con muchísima regularidad, inteligencia. Siendo realista, esto es lo que hay. Lo que tenemos que hacer es aprovechar para maximizar oportunidades. De otra manera es que no podemos competir, no vamos a sobreconducir, toca sufrir. Y lo hizo de forma sublime. Un resultado que Ferrari el viernes lo firmaría con los ojos cerrados. Y que es sinónimo de por qué Carlos Sainz es tan valioso para los equipos. Leclerc completa su fin de semana de los horrores, a pesar de una estrategia magnífica que le colocó quinto. Un toque previo con Gasly destrozó su monoplaza, perdiendo hasta 60 puntos de carga aerodinámica, cayendo a plomo y terminando por abandonar. Todo salió mal, pero en conjunto incluso pudo ser peor. Necesitan reaccionar y de forma urgente, porque dentro de 7 días esto no puede repetirse en frente de los tifosi. Mercedes destruye cualquier opción posible con sus fallos estratégicos. Russell entró en la vuelta 5. Hamilton una vuelta antes, en la 4. Pero rodaron 1-2 vueltas con neumático medio, no con el blando, que pierdes un extra de grip. Y el otro, Russell, 3 vueltas con neumático de seco en suelo mojado, cuando la mayoría tenían los neumáticos intermedios. Hamilton pudo al menos ir recuperándose y es una lástima, porque el ritmo que ha mostrado el piloto inglés era despampanante, pero no ha podido demostrar su potencial total porque ha estado en tráfico prácticamente toda la carrera. Aún así, en él se ha quedado muy cerca, en la misma décima de la vuelta rápida de este Gran Premio de los Países Bajos. Habría sido muy interesante el verlo con pista limpia, porque iba potente. Más que el McLaren de Norris, incluso, al que tuvo que ver su parte trasera gran parte de la cita, incapaz de adelantar a su Tsunoda. Se quitó a ambos de encima y siguió avanzando hasta el 6º lugar en la relanzada, donde intentó atacar a Sainz con mucha fuerza, pero sin éxito. En esas condiciones era muy complicado, prácticamente imposible sobrepasar, pero demostraba tener una velocidad endiablada. El peor parado fue Russell de toda esta historia, que entre esa primera parada tardía y la segunda a por los de seco, que fue tardía también, le reventaron esa clara opción que tenía de podio después de la clasificación de ayer. Para colmo, se tocó con Norris en la relanzada tratando de avanzar y ahí acabó su carrera. Muy frustrante este domingo para Russell y para Mercedes, pues prácticamente todo el fin de semana. Nunca se pudo ver el potencial real del W14, que parecía ser enorme. Calco de McLaren a Mercedes, con un pelín menos de velocidad. Piastri nunca llegó a colocar los neumáticos intermedios en el primer chaparrón, que después de la vuelta 3 era lo que tenías que hacer, lo menos malo podríamos decir, pero no si paras en la vuelta 15 a por otros neumáticos blandos. Una estrategia sin sentido para la duración de los neumáticos en esta carrera. No creo que fuera una degradación excesiva de Oscar, viendo además los demás stints, sino un error en la estimación de lo que iban a durar los neumáticos que tenía McLaren. Una falta de previsibilidad, lo que le hizo tener que remontar y remontar. Norris fue parejo a Hamilton durante gran parte de la carrera, pero sin el extra de velocidad que demostró Lewis sobre él, y una velocidad punta que le hizo vulnerable, impidiendo sobrepasar a Tsunoda a pesar de tener un ritmo bastante superior al japonés en un Alfa Tauri. Segundo Gran Premio consecutivo donde McLaren promete, pero no la mete. Hay muchos pilotos del día este domingo. Albon es otro de ellos, actuación estelar por segundo día consecutivo del piloto tailandés. Se equivocaron no entrando tras la primera vuelta, pero a diferencia de otros, no les entró el pánico y tuvieron recompensa. Nunca colocaron neumáticos intermedios, pero lo que no les lastró es, al contrario de Piastri, aguantar el chaparrón y no entrar hasta la vuelta 44, momento donde él iba a hacer su primera parada y el resto su tercera. Tuvo que rodar
2 o 3 vueltas con suelo mojado, en circunstancias que obviamente no eran las ideales para su neumático de seco, y iba perdiendo una cantidad de tiempo ingente por vuelta, pero se ahorró 40 segundos en paradas. El mérito es doble: aguantar en esas condiciones sin cometer un error y luego aguantar con vida los neumáticos 44 vueltas sumado a un ritmo maravilloso. Se está erigiendo como un experto en estas lides, Alex, en el cuidado de los neumáticos, porque es que han sido 44 vueltas con los blandos, lo que maximiza sus posibles resultados siempre. Hoy lo hizo una vez más. A partir de su primera parada la vida fue mucho más sencilla porque estaba en mayor igualdad de condiciones y pudo afianzarse en un sexto lugar que solo Norris y Hamilton, al entrar tarde a por los neumáticos intermedios, Alex, consiguieron arrebatarle esos puntos extras que podía haber conseguido. Estuvieron lentos en general desde Williams en el día de hoy en la toma de decisiones. En la primera parte reaccionaron bien al error, en la segunda no se pudo, pero no impide conseguir unos puntos, un buen botín de puntos valiosísimos para el equipo de Grove en unas condiciones horribles y en un circuito que a priori no iba a ser muy favorable para ellos, mostrando con el último paquete que estrenaron en el Gran Premio de Gran Bretaña un avance claro y continuado en los circuitos de más carga aerodinámica, que era donde más sufrían con anterioridad, lo que les va a hacer más estables en el calendario y que esto sea algo habitual. Ojo, que llega Monza en 7 días, que es el Gran Premio en el que más esperanzas tienen depositadas, seguramente de todo el calendario. Sargent se volvió a estampar en las mismas condiciones de ayer con neumático de seco en pista semi-húmeda, mostrando destellos, pero demasiado errático, sin ser capaz de consumar, y ya es hora. Haas tuvo problemas de nuevo. En el largo plazo Magnussen llegó a colocarse séptimo gracias a entrar tras la primera vuelta y ha acabado 14º. Al final da igual que tengas una mejor o peor estrategia dentro de unos baremos. Cuando tienes ritmo, todo o casi todo funciona. Cuando no lo tienes, nada lo hace. Hülkenberg fue más estable, sin meterse en líos, pero sin mucha brillantez. Con esta estabilidad los domingos es imposible poder conseguir un resultado decente, ni aunque la carrera sea la más loca del mundo. Me pongo de pie para aplaudir a Liam Lawson en su debut, teniendo que subirse y adaptarse a la T04 en tiempo récord, sin experiencia previa, en una carrera de Fórmula 1, en uno de los circuitos más complicados del calendario, en una de las condiciones más tortuosas de los últimos tiempos. Sobrevivió, que no es poco, sin errores, y encima 13º, por perseverancia, por solidez y por una velocidad sorprendentes ante los handicaps a los que se enfrentaba. Uno de los pilotos del día, sin duda. Lo pondría casi a la altura de Fernando Alonso, porque lo de Fernando sorprende menos. Esto ha sido una locura lo que ha hecho. Asombroso haberse mantenido tan férreo. Se ha sacado el doctorado. Habrá aprendido en 72 vueltas lo que podría costar en media temporada. Aprendizaje avanzado. Ganas de ver su desarrollo la semana que viene en Monza, más tranquilo y encima con tiempo para poder prepararse. Tsunoda se ve lastrado por una mala estrategia de AlphaTauri, no en la primera parte de la carrera, sino en la segunda, insistiendo en no parar a colocar otros neumáticos de seco cuando los tenía ya destrozados, esperando una lluvia que tardó demasiado en llegar. Para colmo, fue sancionado con 5 segundos. Una lástima, ya que iba por un buen botín de puntos hoy tras el acierto estratégico inicial, parando tras la primera vuelta, le metió de lleno en la lucha por ellos. Día muy complicado hoy para todos, como podemos comprobar. Lo fácil era fallar y en esta ocasión AlphaTauri con Tsunoda fallaron. Y finalizamos con Alfa Romeo. Era día de ser dinámicos, estables, adaptables a cualquier tipo de situación o condición que se diera, características que están en las antípodas de la Alfa Romeo actual, precisamente su punto débil. Y el resultado así lo define. Con Zhou se llegaron a colocar segundos por su acierto estratégico inicial, pero en la vuelta número 35 estaban ya 10º segundos y un aquaplaning gigantesco cuando comenzó a diluviar terminó con su carrera contra el muro y la primera y última bandera roja de este Gran Premio de los Países Bajos. Por suerte se encuentra en perfecto estado. Con Bottas no tuvieron esa brillantez estratégica inicial y su ritmo dejó muchísimo que desear. Muy frío nos ha dejado la actuación del piloto finlandés. Recuerdo que en la descripción tendréis el link de F-Total Store, la tienda oficial del canal, donde encontraréis el merchandising de vuestra escudería favorita que queráis. Camisetas, gorras, polos, con licencia de autenticidad y al mejor precio. Enviamos a todo el mundo, seáis del país de donde seáis, así que por eso ni te preocupes.
Tenemos bastantes novedades, acaban de llegar en unidades limitadas la colección de Fernando Alonso con Quimoa, camisetas del propio Fernando Alonso oficiales de Aston Martin, que me la estáis pidiendo muchísimos, polos de Aston Martin, gorras de Checo Pérez, gorras de Mercedes de muchísimos colores que están guapísimas y mucho más, todo lo tenéis por ahí en F Total Store, en unidades muy limitadas, así que aprovechar. También el Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese precio, apoyaréis el canal comprando desde ahí, tenéis ofertas que se van renovando día tras día de todas las plataformas, así que echarles un vistazo si os interesa y también el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis, al que queráis de la tienda os lo podéis llevar de forma completamente gratuita, a final de mes como siempre se dará a conocer el ganador, así que mucha suerte, lo tenéis por ahí por la descripción, participar si es que no lo habéis visto todavía, estoy esperando. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.